En medio de la expectativa de apreciar y esperar con paciencia la gloria incomparable que tendremos con el Señor Jesucristo cuando todo sea consumado, hay una realidad vigente y es que en el tiempo presente tendremos aflicciones, así ninguna de estas sea comparable con dicha gloria. Debemos ser conscientes de la realidad de que en este tiempo presente vamos a tener aflicciones, así ninguna de esas aflicciones o incluso sumadas todas esas aflicciones nunca se comparan con la gloria venidera que tendremos con Cristo. Pero mientras estamos aguardando y deseando desde nuestros propios corazones la segunda venida de Cristo, debemos ser conscientes de que somos débiles, pero que también el Espíritu Santo ha quedado en nosotros y por nosotros en medio de nuestra debilidad. Así que Pablo dice una verdad absoluta en un mundo donde seremos afligidos y sufriremos mientras la creación y los hijos de Dios gimen por la realidad de la segunda venida, y es que somos débiles. Hermanos, hermanas, visitas, amigos, así tú no conozcas a Cristo, yo tengo una sentencia para ti. Tú y yo somos débiles, sin excepción. Nuestra debilidad es absoluta y debemos ser conscientes y coherentes con este pensamiento divino en nosotros. Ni siquiera es algo que yo estoy inventando, ni siquiera es algo que Pablo está inventando. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a través de la palabra, de la carta que escribe a los romanos, le dice a los romanos es que somos débiles. Y si los romanos son débiles, los creyentes en Roma eran débiles, entonces podemos entender tranquilamente de que todos somos débiles. Y la debilidad particular a la que Pablo se refiere en este texto, teniendo en cuenta su contexto y la necesidad del creyente en tiempos de sufrimiento, es que el creyente no sabe orar. El creyente no sabe orar. No se está refiriendo a incrédulos o personas que se deleitan en sus delitos y pecados. No, se está refiriendo al pueblo de Dios, a aquellos que gimen esperando que la revelación de Dios se manifieste en ellos. Ustedes no saben orar. Entonces no solamente está diciendo que somos débiles, sino que somos débiles al orar. No sabemos orar. Y es una realidad que, si bien puede extrañarnos, debe hacernos conscientes de que no sabemos orar como debiéramos. Hay una sentencia para todos los creyentes y esto va más allá del grado de teología que tengas. Si eres licenciado, si eres magíster, si eres doctor en teología, la verdad que Pablo está dando es que no sabemos orar como debiéramos. Y aunque ustedes no lo crean, esto debe ser consolador para muchos, ya que hay hermanos que comienzan en la fe, que están en sus primeros pasos, que están tomando leche espiritual, aunque algo de lo que les da temor es orar en público. Y miren, mis queridos hermanos, lo que el apóstol dice al respecto de ustedes y de los doctores en teología. No oramos como debiéramos. No oramos como debiéramos. Así que esa debilidad aún atañe al mismo Pablo, al mismo apóstol, quien se incluye entre los débiles. Pablo, hebreo de hebreos, de todos el mayor fariseo, enseñado en la escuela de Gamaliel, perseguidor de los cristianos, encontrado por Jesús camino a Damasco, tiene todos los títulos y él dice en los escritos que él los tiene por basura. Aún ese apóstol no sabía orar como debiera. Él se incluye entre los débiles. Así que, mis queridos hermanos, por eso lo que pretendo demostrar a la luz de estos textos es que en medio de nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo profunda y eficazmente. En medio de nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo profunda y eficazmente.
Así que debemos entender la oración como algo profundamente importante para la vida del creyente, sobre todo en el contexto que Pablo da, y es en el del sufrimiento y la espera en el tiempo presente. Un siervo del Señor dijo al respecto de esto, al respecto de la oración. La oración es lo divino en nosotros, apelando a lo divino sobre nosotros. Es increíble. La oración es lo divino en nosotros, apelando a lo divino sobre nosotros. Es la intercesión del Espíritu por nosotros, como he titulado este sermón, y el cual quiero demostrar a la luz de dos encabezados, entendiendo que todo lo que podemos dirigir a Dios es un suspiro inarticulado que el Espíritu Santo le traducirá por nosotros. Esas son tus oraciones, esas son tus oraciones, esas son sus oraciones, esas son mis oraciones. Esas eran las oraciones del apóstol Pablo. Eran unos suspiros inarticulados que el Espíritu Santo le traduce al Padre por nosotros. Y el primer encabezado nos dice que la intercesión del Espíritu por nosotros es profunda. La intercesión del Espíritu por nosotros es profunda. Una vez más, noten lo que dice el versículo 26. De la misma manera, también el Espíritu, y ahí el Espíritu es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu, otra vez, el Espíritu Santo mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Todas nuestras oraciones están condicionadas por nuestra continua debilidad, y esto significa que nuestras peticiones, nuestros ruegos deben ser siempre matizados por un si está de acuerdo con tu voluntad, mi Señor. Si está de acuerdo con tu voluntad, si eso es lo que tú quieres, Señor. Esto no significa que no debamos tratar de comprender cuál es o cuál sea la voluntad de Dios para las circunstancias que debemos enfrentar, o que sea un error hacer peticiones concretas a Dios. Pero si quiere decir que no podemos tener la presunción de identificar nuestras peticiones con la voluntad de Dios. No sabemos pedir como debiéramos. Es posible entender entonces que muchas o la mayoría o todas nuestras oraciones nunca son perfectas delante del Dios que es perfecto, sin la intercesión del Espíritu por nosotros. Esta incapacidad para saber por qué cosas orar no puede ser vencida en esta vida, porque es parte de nuestra debilidad, de la condición ineludible que nos impone nuestro lugar en la historia de la salvación en estos momentos. Somos salvos, pero también somos pecadores. Aún aguarda nuestra alma por el día en que Cristo venga por segunda vez, cuando estaremos perfectos, cuando el tiempo será perfecto, el lugar será perfecto y nosotros estaremos completos. Por lo tanto, Pablo no nos manda que erradiquemos dicha ignorancia mediante la búsqueda diligente de la voluntad de Dios o mediante una revelación especial. En vez de eso, Pablo apunta al Espíritu de Dios, que es el que supera esta debilidad gracias a que es Él mismo el que intercede por nosotros. Él no nos está diciendo que hagamos magia para entender la voluntad de Dios. Podemos entender la voluntad preceptiva de Dios, pero nunca vamos a poder entender completamente la voluntad decretiva de Dios. Son dos cosas diferentes. La voluntad preceptiva tiene que ver con los preceptos que Él nos ha dado en su palabra. Y aún así, muchos de nosotros podemos leer la palabra de Dios y no entenderla, no saber interpretarla. Pero aún más, la voluntad decretiva, es decir, todos los decretos que Dios ha dado desde la eternidad, nosotros no los sabemos, nosotros no los conocemos. Entonces es imposible poder entender la voluntad completamente de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, si tú no los entiendas,
Cuando tú oras, el Espíritu de Dios intercede por ti con gemidos indecibles para perfeccionar esa oración, porque Él sí conoce la voluntad de Dios, porque el Espíritu es Dios mismo. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes. La debilidad del cristiano se evidencia en que no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir como Él quiere, no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. No estamos seguros en que la oración elevada al Padre concuerde y armonice con su voluntad. Nunca estamos seguros de eso. Por eso en nuestras oraciones, ¿cómo terminamos orando? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. No podemos llegar con altivez al Señor a darle mandatos como si Él fuera la criatura y nosotros el creador. Nosotros llegamos al Señor con humildad, un corazón contrito y humillado, porque el Señor, el Padre, abre los cielos para escuchar a sus hijos decirles: Abba, Padre. Nuestras oraciones delante de Dios son ese balbuceo de los niños cuando necesitan a su papá que les ayude con algo. Así Dios nos ve, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros y entra en esas oraciones como olor fragante al trono de la gracia de Dios, porque es el Espíritu quien lo hace. El Espíritu que intercede, el Espíritu que media desde nuestras almas a los cielos. Es algo que a veces ni siquiera entendemos. Es algo que en la práctica ni siquiera lo hacemos porque no creemos en la realidad de que el Espíritu intercede por nosotros. En gran medida tenemos orientaciones para que la oración sea correctamente expresada. El modelo, por ejemplo, del Padre Nuestro es una orientación para el que ora, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, que Jesús les enseña a sus discípulos. La Biblia enseña a orar por los inconversos, por todos los hombres, por los gobernantes en 1 Timoteo capítulo 2. Es bueno y conforme a la voluntad de Dios orar por los valores establecidos para la iglesia. Es bueno orar por la paz sin la cual nadie verá al Señor. Es bueno por la unidad visible del pueblo de Dios. Es bueno orar por la santificación de los creyentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en algunas ocasiones las peticiones no son conformes con la voluntad de Dios y no recibimos aquello que pedimos. El ejemplo del apóstol Pablo quedó registrado, es una muestra. Al pedir a Dios que quitara el aguijón de su carne, pero el Señor no se lo concedió. Pablo imploraba al Señor que quitara el aguijón y el Señor le contestó: bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le contestó como Pablo quería. Entonces, ¿en qué sentido debemos entender esta debilidad en la oración? El contexto del pasaje tiene que ver con la esperanza y por tanto con las dificultades propias del tiempo de la espera paciente para que el creyente pueda disfrutar de esa gloria incomparable. Las peticiones se realizan con palabras humanas para solicitar algo que tiene que ver con las glorias futuras. Por tanto, de cosas invisibles y en cierta medida inexpresables por nosotros en nuestro lenguaje humano. Pablo quiere decir que nos faltan las palabras para expresar lo esperado. Naturalmente, el cristiano primitivo dispone de palabras tales como redención, liberación, justificación, gloria futura, pero no sabemos qué designan propiamente estos términos, justamente porque se trata de lo invisible, de la salvación escatológica no realizada todavía en nosotros, a la que somos capaces de denominar por anticipación, pero no de comprender incluso lingüísticamente. El lenguaje de la esperanza que no ve tiene un carácter anticipador y por consiguiente es como tal inadecuado con aquello que ella pide oportunamente y en la dirección correcta. Pablo está diciendo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria futura. Entonces lo que pedimos, lo que rogamos es acerca de esa gloria futura que es evidente que no conocemos, porque no conocemos lo invisible. Pero el Espíritu que gime en nosotros, Él sí conoce esa gloria futura y por eso Él intercede por nosotros para perfeccionar eso que el creyente está pidiendo.
sí cobra sentido. ¿Sí o no? Hermanos, la predicación no es de un lado a otro. La predicación es bidireccional. Si ustedes se quedan callados, yo siento que no entendieron nada. No tienen que estar diciendo amén a todo tiempo, pero por lo menos que hagan así. Que yo entienda de que sí lo están entendiendo. Si no, vuelvo y comenzamos. Otra grabación, volvemos a comenzar. Recuerden, la predicación es algo bidireccional. Amén. Eso, sí ven. ¿Cómo aprenden rápido? Entonces la oración, el Espíritu lo que hace es interceder por el creyente en esas cosas que nosotros no podemos comprender todavía. Podemos orar por la voluntad de Dios que está descrita en la palabra de Dios, el cual es de fácil entendimiento para nosotros, ¿verdad? Señor, santifícame. Ahorita cantamos. Decía alguien que cantar es orar 2 veces. Cantábamos, santifícame, Señor, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad. ¿Eso es bíblico? Claro, claro que sí. Pero ¿cómo el Señor, el Espíritu intercede por nosotros por aquellas cosas que ni siquiera conocemos? El futuro, esa gloria incomparable, lo que será. De repente en tus motivaciones de oración, Señor, yo quiero que vengas pronto porque quiero librarme de esta aflicción. El Espíritu intercede por ti, perfeccionando esa locura que tú acabas de decir, porque el motivo de que Él venga pronto no es para que tú seas liberado de tu propia aflicción que Él mismo te dio para que seas más como Cristo. No, Señor, haz de esta aflicción que me haga más como Cristo porque tú lo has prometido. Esa es una oración correcta. ¿Sí ven la diferencia? El Espíritu intercede por nosotros. Para nuestra oración no conocemos lenguaje alguno que disponga de la claridad de la gloria luminosa de Dios y cuyas palabras se corresponden con la realidad de la escatología, de la segunda venida, del tiempo futuro de nuestro Señor en la salvación. A Dios como Dios hay que hablarle propiamente en la lengua de Dios, ¿verdad? Pero así como la debilidad de los pecadores frente a la fortaleza de la ira de Dios consistía en que ellos estaban privados de dicha gloria, así la debilidad de los cristianos ahora, todavía en el tiempo del sufrimiento y del gemir, consiste en que su participación de la gloria futura es aún futura, está en el futuro, de la que se encuentran separados por la presente participación en la corrupción de toda la creación. No podemos participar de esa gloria futura cuando todo será liberado del pecado, porque aún estamos en el tiempo de misericordia con esta naturaleza caída y con este mundo caído. En esta debilidad viene en nuestra ayuda el Espíritu e intercede ante Dios, el destinatario de nuestra petición a favor nuestro, con un gemido en palabras que son para nosotros mismos ininteligibles y por consiguiente inexpresables. Gemidos indecibles quiere decir gemidos indecibles. ¿Qué significa indecible, pastor? Significa que no se puede decir, que no es fácil interpretar, que es indecible. ¿Sí me hago entender? A veces queremos como extrapolar la palabra. ¿Qué querrá decir el griego? Es tan sencillo como que son gemidos en lenguaje divino, de lo cual nosotros participamos pasivamente cuando oramos, no cuando interpretamos lo que el Espíritu gime por nosotros delante del Padre en la eternidad. Hermano, tú eres consciente de que tú como creyente eres partícipe de esa conversación gracias a nuestras malas oraciones y que el Señor perfecciona, las utiliza para perfeccionarlas el Espíritu al Padre. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Tú eres consciente de que eres objeto del amor divino? ¿Tú eres consciente que eres objeto de aquel que creó el universo completo y que cuando tú oras, el Señor se dispone a escucharte y el Espíritu se dispone a traducir tus oraciones delante del Padre? Yo creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Mira, hermano, cuando alguien padece una enfermedad, alguien está pasando alguna aflicción, cuando alguien naturalmente pide oración por cualquier cosa, bueno, por cualquier cosa, la verdad,
no se debería orar. No es por cualquier cosa. No voy a poner ejemplos para no ofender a nadie, pero hay veces que, no lo digo por nada particular, sino que hay veces que salen con unas oraciones que decía, pero espérate, ¿tú cómo vas a orar por algo que el Señor ya te mandó a hacer? Más bien vamos a orar para que el Señor de verdad te convenza, porque en esa área tú no estás convencido. Ay, pastor, ayúdame a orar porque me da tentación robarme algo. ¿Cómo quieres que yo ore por eso? Yo voy a orar para que tú te arrepientas de eso, más bien. Pero hermanos, a veces no nos damos cuenta que cuando alguien pide oración, él lo que está diciendo es, intercede por mí delante de Dios. Necesito de ti. Y esas oraciones que tú haces, el Espíritu entonces intercede por ti delante de Dios por aquel hermano o hermana que te pidió esa oración, que seguramente está orando. Entonces ahora suma eso a todos los que oraron por esa petición. Yo la pregunta que hago ahí es que si de verdad oramos porque nos toca, oramos porque nos lo pedimos, o oramos sabiendo y convencidos de que Dios escucha y va a contestar conforme a su voluntad. O voy a orar porque ya le puse la manito. Anda, le puse la manito. Mira, si vas a orar por eso, mejor no ores. Y más bien ore y di, Señor, perdóname porque yo iba a orar, pero no voy a orar por eso. Oras porque te toca. Wow, eso es increíble cuando yo sé que mi Señor, el Espíritu de Dios que habita en mí, está intercediendo por mí. Yo debería pasar más tiempo en oración. Yo debería estar plenamente orando, todo el tiempo orando, porque en la oración estoy en esa transacción divina con gemidos indecibles que no estoy entendiendo qué está pasando, pero pasivamente estoy siendo amado y cuidado por el Dios Trino eternamente y para siempre. Y sumado a eso, que lo tengo en mi nota más adelante, miren esto tan increíble. El Espíritu está intercediendo por cada creyente que ora. El Espíritu. Dios el Padre está escuchando esos gemidos indecibles del Espíritu que recibe. Y sabes algo, y Cristo está intercediendo delante del Padre diciendo, Él es mío, hay que escucharlo porque tú me lo diste y yo no lo perdí. Gloria al Santo Trino Dios que intercede por nosotros todo el tiempo, hermanos. ¿Cómo no acercarnos más en oración a un Dios que está incluso esperando que oremos? Que nos manda a orar, que nos manda a interceder por diferentes cosas en su palabra. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes como creyentes, ¿cuál es la disciplina espiritual más descuidada? Y sin temor me atrevo a decir, ay, pastor, la oración. Pastor, yo no oro como debiera. Yo llevo años en el ministerio escuchando a eso y muchos años escuchando al mismo diciendo, es que en la oración yo no oro como debiera. Lleva 5 años, mientras yo soy pastor de esta iglesia, que llevan diciéndome lo mismo. ¿Cuándo vas a cambiar? Entonces tú no estás entendiendo cómo esto intercede la Santísima Trinidad en nuestras vidas a través de la oración. No es algo fabricado por nosotros. Es el Espíritu intercediendo por nosotros. Es el Cristo intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Es el Padre respondiendo a esas oraciones conforme a su voluntad. Por eso, mis hermanos, es que la intercesión del Espíritu Santo por nosotros es profunda, dado que Él gime en nosotros perfeccionando nuestras oraciones débiles a tal punto de profundidad que Dios se agrada en ellas. ¿Cuál es el punto de profundidad de nuestras oraciones? Que Dios se agrada en ellas. El eterno, el creador, el perfecto, el santo, 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 se agrada de nuestras oraciones. ¿Qué más profundo puede ser eso? ¿Qué más profundidad necesitaríamos nosotros en nuestras oraciones? Es una comunicación entre el Espíritu Santo y el Padre donde nace
de las oraciones que Él mismo coloca en nosotros a tal magnitud de que no necesitamos ser doctores en teología para que el Padre las aprecie. Cualquier sencillo de corazón puede hablarle a Dios con la certeza que el Espíritu Santo intercederá por nosotros. Mi hermano, mi hermana, seas doctor en teología o seas un neófito en la fe, la oración asciende al Padre por la intercesión del Espíritu Santo, que habita en el doctor y que habita en el nuevo creyente. Es el mismo Espíritu Santo para ambos. Esto debería liberarnos. Aquellos que por vergüenza no nos gusta orar públicamente. Y debería humillarnos aquellos que creemos que por los estudios alcanzados podemos orar mejor y que nuestras oraciones van a ser más apreciadas por el Señor porque tengo mi título en maestría o doctorado en teología. Eso debería animar al humilde y humillar al orgulloso. Pero la intercesión del Espíritu Santo no solo es profunda en nuestras oraciones, sino que también es perfecta. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Nuestras oraciones, la intercesión del Espíritu Santo por nosotros es perfecta. Noten lo que dice el versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que Pablo continúa discutiendo el tema de la intercesión del Espíritu, centrándose en la eficacia de dicha intercesión. La razón de su eficacia es la perfecta armonía que existe entre Dios, que es el que escudriña los corazones, y la mente del Espíritu. El que escudriña los corazones, el Padre, ¿sabe cuál es la mente del Espíritu? Porque son Dios. Son el mismo Dios. Dios que ve en el interior de las personas, allí donde tiene lugar el ministerio de intercesión del Espíritu que mora en nosotros, sabe, reconoce y responde a las intenciones del Espíritu que se expresan en oraciones a nuestro favor. Dios sabe cuál es la intención del Espíritu y hay una perfecta armonía entre ambos debido a que el Espíritu intercede por los santos de acuerdo con la voluntad de Dios. Mis hermanos, hay alguien en el cielo, el Hijo de Dios, el Cristo, que intercede por nosotros, defendiéndonos de todos los cargos que pudieran presentarse en contra de nosotros, lo que garantiza la salvación en el día del juicio. Cristo en los cielos intercede por los suyos, recordando, siempre está intercediendo delante de Dios de que su pago fue completo por ese que el Padre le entregó. Eso es en cuanto a la salvación. Por eso nuestra salvación es segura. Por eso no la podemos perder. No solamente porque Cristo obró en ella perfectamente, sino que aún Él intercede por nosotros como ese sumo sacerdote que dice: Él es mío, el Padre me lo ha dado, yo lo salvé. Él es mío, el Padre me lo ha dado, yo lo salvé. Por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, porque Él rompió el velo que había, la separación que había entre Dios y los que hemos sido salvados. Nosotros hoy podemos decir: Abba Padre, Señor mío, Padre nuestro, porque hay una identidad filial lograda por el sacrificio sustitutorio completo y perfecto de Jesucristo en la cruz. Tenemos esa identidad segura. Pase lo que nos pase, por eso cantábamos ahorita el buen pastor. No hay nada que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, es lo que dice Romanos. Estamos seguros. Es inamovible, es una promesa segura. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la intercesión que hace Cristo por nosotros todos los días, a cada momento, cada vez. Cada vez que tu corazón incluso, miren esto, cada vez que tu corazón incluso puede dudar de la salvación, Cristo intercede delante de Dios.
Señor, Él es mío, a pesar de sus dudas. Y el Espíritu intercede delante de Dios con esos gemidos indecibles, moviendo a ese creyente a entender y a encontrar la suficiencia en la salvación que es del Señor y que su identidad está en aquel que lo salvó y no en ninguna circunstancia que está alrededor de él. Por eso, mis hermanos, nosotros deberíamos ser sensibles, escuchen bien, sensibles a la guía del Espíritu Santo. Yo no sé por qué razón creo que muchos de nosotros a veces nos movemos más en las decisiones que tomamos por lo que creemos de la doctrina, por las convicciones a las que hemos llegado sin un ápice ni gramo de oración por esa decisión que vas a tomar. Por ejemplo, puede haber una decisión que en la Biblia es claro lo que tienes que hacer. Ya la voy a tomar. Has orado por, yo sé que hay un mandato de Dios, pero has orado porque tal vez cuando tú decidas eso, no se te devuelva como tú estás pensando. Has orado para que el Señor te fortalezca a pesar de esa decisión que estás tomando. Has orado para que el Señor te fortalezca cuando venga la tribulación por esa decisión que estás tomando. Voy a cambiar de trabajo, pastor. Es que obvio, yo aquí me están poniendo a trabajar los domingos en la tarde, yo quiero disfrutar más con la iglesia y todo lo demás. Ok, es una buena motivación, sí, sí. Pero has orado por esa empresa en donde te están incursionando nuevamente. Porque a veces nada más pensamos como emocionalmente, pero perdemos de vista que llega una nueva empresa que trabaja de lunes a viernes. Sí, chévere, ¿ves? Salgo a las 5, mira, todavía está el sol, pero te maltratan como tú no tienes ni idea. Entonces, si estás dispuesto a morir por ese maltrato y seguir tu convicción, dale para adelante, pero prepara tu corazón de que va a llegar así. Prepara tu corazón y órale a Dios. Si esa decisión que tú estás tomando, a pesar de que te está llevando a acercarte más a Dios, es una decisión correcta, y si no lo es, que el Señor te ayude en esa decisión que tomaste para que puedas soportar el vituperio por haber tomado esa decisión. Hay cosas que son inciertas por muy bonito que parezcan, hermanos. Entonces está Cristo diciéndote allá al Padre, Él es mío. Él ha perdido su identidad. Satanás lo está zarandeando. Él ha perdido su identidad, pero Él es mío. Y el Espíritu que está en ti gime indeciblemente al Padre diciendo, Él es tuyo. Él es tuyo. Redarguye nuestros corazones y dice a nuestros corazones, yo soy de Él, yo soy de Él. Mi hermano, ¿quién merece toda la gloria si no es Dios en todo esto? Pablo afirma en estos versículos que también tenemos un intercesor en el corazón, que es el Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros. El verbo que utiliza el apóstol es un verbo al que se añade un prefijo de intensidad que puede permitirnos traducirlo como una superintercesión. Es decir, esa intercesión que está en el texto es como una superintercesión, una magna intercesión que el Espíritu de Dios hace por los hijos de Dios. El Paracleto celestial, el otro consolador, actúa como abogado al lado de los santos. En ese ministerio traduce el lenguaje de Dios, las palabras formuladas en el lenguaje de los hombres. Con ello Dios sabe lo que el Espíritu quiere decir, expresando nuestro gemido conforme a la voluntad divina. El Paracleto, el Espíritu está intercediendo, está como abogado al lado nuestro. Cristo, el abogado perfecto, está intercediendo por nosotros en los cielos. Mis hermanos, ¿cómo podríamos pensar que nosotros podríamos perder la salvación, que es más segura que nosotros mismos? ¿Cómo podríamos pensar eso? ¿Cómo vamos a batallar con cosas que Dios mismo ni siquiera nos ha dado? En el cielo, el intercesor de los creyentes es Cristo. El Espíritu, como vicario de Cristo en la tierra, hace la función intercesora a favor de las peticiones de los salvos, como el Señor hizo antes. Lo hace con gemidos indecibles, forma del lenguaje para expresar la idea de algo que no se puede decir con palabras humanas,
algo que no tiene traducción al lenguaje de los hombres. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos que interpretan estos gemidos indecibles como el hablar en lenguas. Y eso sería tomar el texto y destrozarlo completamente, porque nada tiene que ver ese hablar en lenguas de Pablo a los primeros los Corintios con estos gemidos indecibles que vienen del Espíritu hacia Dios. Y lo digo porque yo sé que tal vez muchos de ustedes le predicaron este texto diciéndole que era hablar en lenguas. Dios mismo intercede y gime por los santos, mientras que la intercesión de Cristo en el cielo se produce fuera de los creyentes, la del Espíritu en la tierra se produce dentro de los creyentes. El Espíritu intercede para que las aflicciones y necesidades de los santos sean suplidas conforme a la voluntad de Dios. En el contexto se aprecia por una parte los gemidos de la creación, los gemidos de los creyentes y por otra los gemidos del Espíritu. En esa manifestación se nos permite apreciar el amor entrañable del corazón de Dios, que como ocurría con el pueblo del antiguo pacto, puede decir, como lo dice el profeta Oseas, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es tanto el amor derramado por Dios hacia sus hijos que ha dado el Espíritu para que el Espíritu gime por ellos y le traduzca al lenguaje divino nuestras peticiones, nuestros ruegos, y aún no solo traduzca, sino que perfeccione lo que nosotros queríamos decir o lo que nosotros necesitamos decir. No puede olvidarse que el Espíritu clama junto con la iglesia para expresar el deseo del retorno de Cristo con un enfático ven, Señor Jesús. Cuando nosotros decimos ven, Señor Jesús, el Espíritu gime y traduce eso al Padre. Ven, Señor Jesús. Los salvos esperan al Señor y a la vista de la descripción de la gloria que será manifestada en la eternidad, ruegan enfáticamente que su venida sea pronto. El regreso del Señor no solo sería el preámbulo del estado eterno, sino que también sería la consumación de la redención. El Espíritu impulsa a la iglesia y se une a ella en esta petición, entendiendo que Él también intercede por los santos. Es por tanto una oración hecha en el Espíritu y por ello conforme a la voluntad de Dios. Coincidente con la voluntad divina, la intercesión del Espíritu es siempre eficaz y es siempre efectiva, por lo tanto es perfecta. Intercede según Dios, por tanto, según nuestras necesidades reales, según los conflictos que Él puede resolver y en general, según todo cuanto Dios desea para los suyos en cada momento, ya que somos débiles. Entonces, no solamente es profunda esa oración, sino que es perfecta, porque es el Dios Trino obrando a través de nuestras oraciones para darnos lo que realmente necesitamos y no lo que nuestros deseos quieren. Mis amados hermanos, quiero dejarles algunas aplicaciones prácticas que tienen que ver con este texto que he predicado. En primer lugar, y sobre todo para aquellos que todavía sienten vergüenza al orar con alguien, descansa de la carga de orar perfectamente. Mira, mi hermano, tú nunca vas a orar perfectamente. Ni aun los doctos aquí van a orar perfectamente. Muchos viven su vida cristiana cargando un peso innecesario, porque viven diciendo, no oro como debo, no sé qué decir. Dios no me escucha igual porque no uso palabras que se asombre Él de mis palabras. Mi hermano, mi hermana, Dios nunca se va a asombrar de ti. Por más excelentísimas que sean tus obras y tus oraciones, a Dios eso no lo asombra. Dios es inasombrable. Él nos asombra de ti. Este texto te habla a tu corazón de que tu relación con Dios no depende de tu oración perfecta. Depende solamente de la intercesión del Espíritu Santo por ti. Así que mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, ora aunque seas débil. Ora.
Ora aunque sea breve. Ora aunque no tengas claridad, porque Dios no recibe solo tus palabras, recibe sobre todo la intercesión del Espíritu Santo por ti. Ora. Muchas veces no sabes qué decir, Señor. Yo no sé qué decir. Y eso es espiritual, pareciera que no. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces estamos orando y de repente Dios empieza a traer nombres a nuestras cabezas que ni por ahí los teníamos. ¿Tú crees que eso es fabricado por ti, por tu mente o por tu esplendidez al orar? No. El Señor coloca esa carga sobre ti porque Él ha dicho en su palabra que llevemos las cargas los unos sobre los otros. Hay algo que puede estar pasando en esa persona que necesita que tú ores por él o por ella. Y sabes que hay algo que hemos dejado de hacer por miedo al qué dirán. Y recientemente alguien me escribió que ni siquiera se congrega con nosotros. De hecho, ni siquiera sé de su vida dónde está actualmente. Pero me dijo, Alejo, quiero que sepas que estoy orando por ti. Estoy orando por tu ministerio. El Señor me ha puesto esa carga a mí para orar por ti. ¿Saben qué le dije yo? Amén. ¿Qué más le puedo decir? Yo voy a robarle a Dios la gloria diciendo, no, pero no ores tanto porque la verdad mi ministerio ha sido fructuoso, no estoy lidiando con ningún problema y todo lo demás. No, Dios sabe más lo que yo necesito que yo mismo. Hay algo que tal vez Dios está preparando y esas oraciones están llegando delante de Dios porque el Espíritu intercede y yo no sé para qué. Entonces eso lo que me hace es ponerme alerta, Señor. Si Él está orando por mí, yo voy a orar más por mí. Hay algo que tal vez tú estás caminando y que yo me las estoy tirando de que estoy superdotado y yo puedo resolver cualquier conflicto en la iglesia. No, Señor, humíllame. Yo quiero acercarme más a ti. ¿A quién uso? A alguien que ni siquiera se congrega en este lugar. ¿Y yo qué puedo ver ahí? A Dios amándome de manera particular. Usted verá si se ponen celosos o no, pero Dios me amó allí particularmente a mí y no a ustedes. Y gloria a Dios. Si se dan cuenta, descansa en la intercesión del Espíritu y no en tus fuerzas para orar. En segundo lugar, no abandones la oración porque te sientes incapaz. Ya te acabo de decir, es que tú eres incapaz. Yo soy incapaz. Todos somos incapaces. La debilidad mal entendida lleva a dejar de orar, evitar a Dios, enfriarse espiritualmente. Pero Pablo no dice, como eres débil, deja de orar. Dice, el Espíritu te ayuda en esa debilidad. Mi hermano, no te alejes cuando no sabes orar. Acércate precisamente por eso. Señor, no sé orar. Pon tus palabras en mi boca. Eso es lo que hace un creyente. En tercer lugar, mi querido hermano, hermana, sobre todo para los doctores en teología aquí, los magísteres, los licenciados, los que están estudiando, los que creen que están por encima del bien y del mal. Mi querido hermano, hermana, aprenda a depender y no a impresionar. Aprenda a depender y no a impresionar. Como iglesia debemos corregir esto. A veces valoramos oraciones largas, palabras elocuentes, lenguaje correcto, pero Dios no está impresionado con eso. Él está orando en lo profundo. Así que ora con sinceridad, ora con dependencia, ora con humildad. Mis hermanos, no vayamos a Dios por lo que sabemos, porque lo que nosotros sabemos de Dios es nada con respecto a lo que Él es. Vayamos a Dios porque lo necesitamos. Y un creyente es consciente que necesita de Dios las 24 horas, incluido cuando está dormido. Yo les pregunto, ¿ustedes han orado a Dios cuando se van a acostar? Y en vez de decir, Señor, dame un sueño reparador, porque normalmente oramos así, ¿no? Tú quieres, o sea, somos tan ansiosos que ya estamos pensando en el día siguiente y ni siquiera hemos pensado en las 6, 7, 8 horas que vamos a dormir. Señor, yo voy a dormir, pero me acerco a aquel que no duerme, aquel que está vivo y vivo para siempre, aquel que no duerme para nada. Señor,
cuida de mis sueños, incluso cuando duerma, cuida de mis pensamientos, que líbrame del mal en mis propios pensamientos mientras duerma. Porque hay veces que cuando dormimos nos levantamos más estresados. No les ha puesto usted o es a mí solamente. O ustedes son tan santos que no les pasa nada de eso. Yo hay veces que me levanto en la mañana, me levanto más estresado, acelerado, porque me acosté fue pensando en lo que tenía que hacer al día siguiente. Soñé con cosas. Yo no sueño, hermanos. Yo de verdad soy un privilegiado. Yo no sueño. No pierdo mi tiempo en eso. Yo duermo. Yo no sueño. El Señor no sé. Pero te digo que cuando sueño eso es una locura. Señor, tú tienes el control de mi mente aun cuando duermo. En cuarto lugar, hermanos, interpreta tus momentos de silencio correctamente. Hay momentos donde no puedes hablar. Hay momentos donde no sabes qué decir. Solo tienes una carga interna. Antes podía pensar de que estaba fallando, pero ahora puedes entender que el Espíritu está obrando profundamente en ese momento. Hay momentos en los que hay que callar, hacer silencio. Está quieto, dice el Señor. Vive también con seguridad y no con incertidumbre. El problema de nuestras oraciones es que no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿sabes algo? El Espíritu sí pide conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu que mora en ti y en mí pide conforme a la voluntad de Dios. Sí se alinea, sí intercede correctamente. Así que descansa en que lo que llega al Padre llega como olor fragante perfecto, porque el Espíritu ha intercedido por ti y por mí. Mi hermano, cuando no sabes qué decir, ya el Espíritu está intercediendo por ti profunda y perfectamente. Tu debilidad no es el problema, sería el problema si el Espíritu no estuviera intercediendo por ti. No somos sostenidos por oraciones perfectas, sino por la intercesión perfecta del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la intercesión del Espíritu Santo por nosotros es profunda y es perfecta, porque las oraciones que hacemos llegan como ese olor fragante a los pies del Dios Todopoderoso y Santo, el cual se deleita en que oramos conforme a su voluntad por la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Y tú, amigo que estás aquí, al inicio hablábamos de algo muy real, que hay momentos en la vida donde no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni siquiera cómo orar. Y tú lo sabes, has estado ahí intentando acercarte a Dios tal vez, intentando hablar, pero sin claridad, sin seguridad. Tal vez tú estás aquí inquieto por algo. Estás tratando de hacer algo en tus fuerzas. Y este texto revela algo que debes entender. Esta ayuda no es para todos, es para los que están en Cristo solamente. Tú puedes intentar orar, pero sin Cristo no tienes esta intercesión, no tienes esta seguridad, no tienes esta garantía. Sin Cristo, amigo que estás aquí, tus oraciones no pasan ni el cielo raso de este edificio. Pero ¿sabes algo, amigo? Cristo vino precisamente por personas así, débiles, perdidas, sin saber cómo acercarse a Dios. Murió por el pecado, resucitó para que hoy tú no solo ores, sino que tengas acceso real a Dios y al Espíritu intercediendo por ti. Amigo, no sigas intentando acercarte a Dios a tu manera. Ven a Cristo, arrepiéntete, confía en Él y tu debilidad ya no será un obstáculo, sino que será el escenario donde Dios va a obrar en ti. Así que, amigo, mi mayor deseo es que al salir de aquí, Cristo, quien intercede por nosotros, los que hemos creído en Él en los cielos, de la misma manera interceda por ti para que seas salvo según los propósitos eternos de Dios y puedas disfrutar de Él para siempre, amigo mío. Sea el Señor veraz y todo hombre mentiroso. Amén.